Bienvenido a tunovela.es, el sitio web y tu canal favorito que resume cientos de libros, novelas y obras. Hoy vamos a ver juntos el resumen de los comentarios de la Guerra de las Galias de una de las figuras históricas más importantes, Julio César. Vamos a entrar en profundidad en la obra, así que si lo que quieres es un resumen más general, te remitimos a nuestro audio específico sobre este aspecto. Análisis de comentarios a la Guerra de las Galias. La Guerra de las Galias es una obra escrita por Julio César en la que relata sus campañas en la Galia durante la conquista romana de esta región. La obra es considerada como una de las mejores descripciones de una campaña militar de la antigüedad y es considerada también como un modelo de estilo literario y precisión histórica. A través de la narración, el lector puede conocer detalles sobre las costumbres, las estrategias y las tácticas de la época. Además, la obra también es valiosa porque es una de las pocas fuentes escritas sobre la historia de la Galia en la antigüedad. En general, la Guerra de las Galias es una obra fundamental para entender la historia de la conquista romana y la historia de la Galia en la antigüedad. Tácticas y estrategias de Julio César para derrotar a los galos. Julio César es conocido como uno de los más grandes estrategas militares de la historia. Durante la Guerra de las Galias utilizó una serie de tácticas innovadoras para derrotar a los galos y expandir el territorio romano. A continuación se describen algunas de las estrategias utilizadas por César en esta guerra, como su uso de la movilidad, la guerra de guerrillas, las tácticas psicológicas y la diplomacia. Estrategias de movilidad. Julio César entendía la importancia de la movilidad en la guerra y utilizó esta estrategia para derrotar a los galos en la Guerra de las Galias. Para lograr esto, construyó bases fortificadas que servían como puntos de apoyo para sus fuerzas y desplazó continuamente sus tropas para maximizar su movilidad. Esto le permitió superar en maniobras y sorprender a las fuerzas contrarias, lo que le dio una ventaja significativa en la guerra. Además, al tener una mayor movilidad, César podía elegir el momento y lugar de los enfrentamientos, lo que le permitía también luchar en condiciones favorables para sus tropas. Tácticas de guerrilla. La táctica de guerrilla de Julio César consistía en dividir sus tropas en pequeñas unidades móviles y altamente capacitadas, las cuales podían operar de forma independiente y con gran flexibilidad. Esto le permitió adoptar un enfoque de guerra de guerrillas contra los galos, moviéndose rápidamente a través de sus territorios y realizando ataques sorpresa en lugares estratégicos. Utilizó la táctica de la emboscada, atacando a los galos en sus propios territorios y retirándose rápidamente antes de que pudieran organizar un contraataque. Tácticas psicológicas. Julio César también utilizó tácticas psicológicas para debilitar la moral del enemigo. Divide y vencer. Utilizaba una táctica de divide y vencer sembrando la discordia entre las diferentes tribus galas para debilitarlas y conquistarlas con mayor facilidad. Con esta estrategia logró llevar a cabo una serie de victorias decisivas en la Guerra de las Galias y establecer así el control romano sobre la región. Uso de la traición. Julio César también solía capturar prisioneros que podían proporcionar información valiosa. Fue una parte crucial de su estrategia porque esta información le permitió conocer mejor las fortalezas, las debilidades y los movimientos de sus enemigos. Además, utilizar prisioneros para obtener información también debilitaba aún más la moral de los galos, ya que muchos temían ser capturados y torturados para obtener esa información. Diplomacia. La diplomacia también jugó un papel importante en la estrategia de Julio César. A menudo trataba de negociar con los líderes galos y les ofrecía términos favorables para rendirse antes de entrar en batalla. Esto no solo ahorraba vidas romanas, sino que también aumentaba el territorio controlado por Roma sin necesidad de luchar. Además, Julio César también utilizó la diplomacia para dividir y debilitar a sus enemigos. A menudo ofrecía alianzas y acuerdos a ciertos líderes galos para que se volvieran en contra de sus aliados y facilitaran su conquista. También utilizó la diplomacia para ganar el apoyo de los pueblos subyugados y convertirlos en aliados leales de Roma. Por ejemplo, después de derrotar a los helvecios, Julio César les permitió establecerse en territorio romano y les otorgó ciudadanía romana a cambio de su lealtad. Preguntas frecuentes de la Guerra de las Galias. Como decíamos, la Guerra de las Galias ha sido una obra que se estudia tanto en colegios como en universidades. Es por eso que a lo largo de su historia han ido surgiendo numerosas preguntas y dudas recurrentes que vamos a intentar contestar a continuación. ¿Quién es el autor de comentarios de la Guerra de las Galias?
Es el propio Julio César quien cuenta las contiendas a modo de crónica épica. ¿Qué guerra ganó Julio César? La Guerra de las Galias es la principal. ¿Cuántas guerras ganó Julio César? Fue ganador de 3 guerras civiles, aunque la más trascendente para la historia fue la Guerra de las Galias. ¿Cuántos libros tiene la Guerra de las Galias? Consta en total de 7 libros. ¿Cuál fue el origen de la Guerra de las Galias? Julio César quería ampliar el Imperio Romano con toda la zona de lo que actualmente es Francia. ¿Dónde se encuentra la Galia? Consta de los territorios que actualmente son Francia, Suiza y la zona sur de Bélgica. ¿Quién dijo la famosa frase Veni Vidi Vici y qué significa? La dijo Julio César y hace referencia a llegué, vi y vencí, como un grito de éxito de la Guerra de las Galias. ¿Cuánto tardó Roma en conquistar la Galia? Aunque los éxitos de Julio César fueron fulgurantes en unos pocos años, Roma tardó más de 300 en conquistar todos los territorios de la Galia. ¿Cuándo se creó la Galia? En el año 55 a.C. ¿Qué origen es el nombre galo? Hace referencia a la gente que vivía en la zona de la Galia. ¿Dónde fue la Guerra de las Galias? En lo que actualmente se conoce como Francia, Suiza y el sur de Bélgica. ¿Cómo tuvo lugar la conquista de las Galias? El emperador Julio César quiso invadir el vasto territorio de lo que en su momento fueron las Galias. Culminó con la batalla de Alesia en el 52 a.C. ¿Quién era el rey de los galos? Vercingetorix, hijo del líder galo Céltilo de la tribu de los arvernos. ¿Qué eran los galos y cómo eran los galos físicamente? Eran los habitantes de las Galias y se describían como personas rudas, altas y rubias con un carácter rebelde. ¿Por qué se les llama galos a los franceses? Porque viven en lo que antiguamente eran las Galias. ¿Qué podemos aprender de Julio César? Las enseñanzas que se han transmitido en cuanto a superación de Julio César es que por muy difícil que parezca, merece la pena arriesgarse. ¿Qué dijo Julio César al cruzar el río Rubicón? Sabiendo que era una batalla temeraria, Julio César sentenció su famosa frase Alea iacta est. Esto significa la suerte está echada. ¿Qué nos dejó Julio César? A lo largo de la historia, Julio César nos dejó 2 grandes aportaciones, la política colonizadora y la concesión de la ciudadanía romana. ¿Quién fue el peor enemigo de los romanos? El cartaginés llamado Aníbal. ¿Qué consecuencias tuvo la conquista de las Galias? El Imperio Romano multiplicó su territorio al hacer frente a la resistencia gala. ¿Cuál era la capital de la Galia? La capital de la Galia era Lugdunum. ¿Qué religión tenían los galos? Eran politeístas, por lo que profesaban su fe a varios dioses. ¿Por qué es interesante leer La Guerra de las Galias? La Guerra de las Galias de Julio César está considerada como una obra de gran interés histórico y literario debido a varias razones. La primera es una fuente primaria escrita por un protagonista de los acontecimientos, lo cual le da una gran autenticidad a la descripción de las campañas y batallas que narra. La segunda es una de las mejores fuentes de información sobre la conquista romana de la Galia y proporciona una visión única de cómo se llevó a cabo y los desafíos que enfrentaron los romanos. La tercera, la escritura de César es clara y concisa y su estilo literario es considerado un ejemplo de la mejor prosa latina de su época. La quinta, la obra ofrece una visión interesante de la cultura y sociedad de la Galia en la época de César, así como de la estrategia y táctica militar utilizada por los romanos. Y la sexta es una obra que ha sido estudiada y apreciada durante siglos y sigue siendo relevante en la actualidad tanto para estudiantes de historia como para cualquier persona interesada en la historia antigua. ¿Qué nos aporta la lectura de la Guerra de las Galias? La lectura de la Guerra de las Galias nos aporta una visión detallada de la vida y las costumbres de los galos en el siglo I a.C., así como un relato preciso y ameno de las campañas militares lideradas por Julio César en esta región. También nos permite conocer la táctica y estrategia militar utilizada por ambas partes en la guerra, y además nos brinda una visión sobre la naturaleza humana y el poder político. Es considerada una obra maestra de la literatura latina y una fuente valiosa para estudiar la historia de la antigua Roma. Además, esta obra ha tenido una gran influencia en pensadores y figuras históricas de la humanidad. Su estrategia bélica y su poder de palabra llegaron a marcar a polos opuestos como Mahatma Gandhi o Adolf Hitler.
y han sido muchos los profesionales como Mary Beard los que han dedicado su carrera a estudiarlos. Y hasta aquí el resumen de la Guerra de las Galias de Julio César. Si te apetece seguir profundizando en esta lectura, más abajo en la descripción vas a encontrar los links necesarios para hacerlo y también para adquirir el libro. Y una última cosa, si te ha gustado este resumen, entonces no dudes en puntuarnos con la máxima calificación. Así permitirás que otras personas como tú nos descubran también.